pentecostal? Pentecostal. ¿Tú te consideras ser pentecostal? Sí, señor. Los pentecostales son los que me hablan de demonios como Yemayá, Santa Marta, Naísa, Pie Lindo en las aguas. Y bíblicamente hablando, tengo muchos años estudiando la Biblia, yo nunca he visto ninguno de esos nombres de demonios en la palabra. Entonces, ¿por qué ellos lo mencionan si no están en la palabra? Eso ¿No sería extra bíblico? Es extra bíblico en el sentido de nombrar, pero ya eso pertenece, diría yo, a la parte de la idiosincrasia del pueblo. A la idiosincrasia del pueblo. A la idiosincrasia. Por ejemplo, ese misticismo, cuando nosotros vemos esos títulos de esos nombres, la mayoría de esos nombres con los que se titulan esas entidades espirituales son nombres africanos. Recuérdate que América aquí está permeada de una costumbre y de una tradición tanto española como africana. Pero estarían predicando cultura africana, no predicando lo que dice la Biblia, exactamente, entonces. Pero ¿y entonces qué hacemos con tantos predicadores al sol del día de hoy? Predicadores y predicadoras. Educarlos. Solamente su mensaje va directo del diablo y un demonio para todo. Un demonio de sueño, un demonio de no trabajar, un demonio de gordura, un demonio de flacura. Un demonio. Eso es ignorancia. Usted está llamando ignorante a la persona que le aplica un demonio a cada falta. Sí, lo que pasa, eso es parte de la ignorancia, porque nosotros tenemos que diferenciar las obras de la carne, ¿verdad? Están influenciadas por demonios muchas veces. Ahora tenemos que diferenciar las obras de la carne, están establecidas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que habla de espíritu de adulterio. No es un espíritu el adulterio es una pasión, es un deseo de la carne. ¿Tú me entiendes? Usted está desculpabilizando al diablo de muchas facciones que se le atribuyen. Claro que sí. ¿Usted es abogado del diablo? No, yo no soy abogado del diablo, sino que yo, donde hay que responsabilizar al hombre, lo voy a responsabilizar. ¿Pero por qué le quita la culpa al diablo si los predicadores dicen que el diablo es el culpable de que un joven se masturbe, de que una mujer se enamore, de que una persona se quede durmiendo, que fue el diablo, si le da el sueño mientras está orando es el diablo, y usted está diciendo que no es el diablo, que son ellos? Entonces, ¿a quién le creo? Dios bendiga su vida de manera muy especial. Bienvenido a su espacio Definido TV Show con nuestro hermano Jairo Jiménez, el productor de los colores, el que más sabe de cámaras. Para hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos un invitado de lujo, un hombre capacitado, un hombre calificado en la materia, y lo hemos traído para hacerle unas cuantas preguntas cuyas respuestas considero que serán de mucha edificación para su vida espiritual. Así que por favor atento, porque esto comienza ahora mismo. Mi hermano Claudio Milanés. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde. Claudio, ¿cómo te sientes hoy? Nos sentimos bien, gracias a Dios, estamos bien. Te noto un poquito relax, te noto como contento. Dime, tu esposa te dijo algo bien bonito en esta mañana y el día lo ha comenzado con buena vibra. Estamos bien, gracias a Dios. Yo creo que lo mejor de la vida es servirle a Dios. Todas las cosas vienen por añadidura. Se comenta en las redes que tú eres un hombre muy elegante, muy bonito. ¿Qué tú crees acerca de eso? Bueno, esa es la percepción de la gente. ¡Habla bien! Amén. Y ellos están muy lejos, muy cerca de la realidad. Bueno, yo digo que no están muy lejos. Y si se ve lejos es asunto de espejuelo. De espejuelo. Claudio Milanés, ¿cuál era el evangelio que predicaba Jesucristo? El evangelio de Cristo era un evangelio sencillo. El evangelio de Cristo tenía un mensaje simple para la gente, y era que el reino de los cielos se había acercado. Y el anuncio de ese reino, de esa buena nueva de salvación, era que Dios traía por medio de Jesucristo la reconciliación del hombre con Dios. Y el hombre se podía reconciliar con Dios aceptando el mensaje de aquel que Dios había enviado, el cual es Jesucristo. En esto se enfocó totalmente durante todo su ministerio el mensaje de Jesucristo. Pero fue una predicación testimonial, fue una predicación expositiva, explicativa. ¿En qué rango tú ubicas la predicación de Cristo? En los dos rangos. Primero, lo que él dijo ser lo testificó. En el sentido de que, por ejemplo, Cristo se declaró ser el Hijo del Hombre, ser el Mesías, ¿verdad? Y hizo las señales que el Mesías tenía que hacer. Es decir, que él testificaba con señales su propio mensaje. Por ejemplo, parte de sus palabras, que también la testificó con hechos, fue su muerte. Jesucristo anunció, ¿verdad?, con mucho tiempo de antelación que él iba a ser sacrificado, que él iba a dar su vida por los hombres, y así ocurrió, que iba a resucitar de los muertos. Es decir, él dio en palabra, o dijo en palabra lo que iba a hacer, y lo cumplió en hecho. Murió, padeció y resucitó al tercer día,
como lo había dicho según las Escrituras. Entonces, él vino, Cristo, ¿tú consideras que vino a enseñar al pueblo acerca del diablo o a enseñar al pueblo acerca de Dios? Cristo vino a trazar un camino vivo y nuevo, conforme al libro de los Hebreos. Cristo vino a restituir nuevamente la relación con el Padre que el ser humano perdió desde el huerto del Edén. Y para que en él se cumpla la promesa hecha a Abraham, en tus simientes serán benditas todos los linajes de la tierra. Es decir, que Cristo vino para acercar a él, ¿verdad? Siendo él el propio camino que lleva al Padre a todos aquellos que estaban lejos por el pecado. Entonces, la predicación actual, de los predicadores actual de nuestra era, ¿qué tan lejos o qué tan cerca? Vamos a poner una escala del 1 al 10. ¿Qué tan lejos está la predicación actual de la predicación que dio Jesucristo? Yo creo que si yo calificara, por ejemplo, la mayoría de los predicadores de redes y cosas así, del 1 al 10 yo lo calificaría como 5 o 6. Como 5 o 6. Como 5 o 6. O sea, le está dejando 4 que no, está dejando 4 puntos al aire. Sí, esos 4 puntos al aire corresponden a mensajes motivacionales que no son malos, mensajes de superación personal que no son malos. Ahí están los mensajes de chisme, están los mensajes de contienda, de tiradera, de denuncias, ¿verdad? Jesucristo no predicaba de esa manera. Jesucristo lo hacía de esa manera, pero nunca perdió su norte. Cristo tuvo una prioridad en su mensaje. Entre tanto que hoy en día la prioridad del mensaje ha sido desplazada a un segundo plano. Es decir, que cuando tenemos predicadores que son, por ejemplo, motivadores, ya no están en el plano del mensaje correcto. O sea, que está mal una predicación de motivación. No está mal cuando se hace correctamente, pero cuando mi enfoque como predicador está basado en motivar a la persona y no traer el mensaje, porque el mensaje de la palabra hace 2 cosas: te motiva y te redarguye. Es decir, que cuando Dios te está redarguyendo, te está motivando a que haga la cosa bien. Pero cuando el mensaje no redarguye, no reprende, no amonesta el pecado, sino que solamente se apunta a la parte positiva tuya sin marcar la parte mala, entonces es un mensaje que está divorciado. Pero entonces usted no cree que está condenando a la gente cuando le habla tanto acerca de su pecado, de que tú eres un hombre pecador, de que tú eres pecador, no fue el diablo que vino a matar, hurtar y destruir. Cristo vino para que tengan vida. Lo que pasa es que el mensaje del evangelio consiste en esos 2 anuncios: en el anuncio de las cosas buenas y el anuncio de las cosas malas. Ambas deben de tener un balance. Por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo con el predicador que solamente habla de juicio. Ok, tú me estás hablando de un juicio, pero dame la salida, dame la alternativa. Hay un infierno, ¿verdad? Hay un diablo, hay una condenación eterna. Tú como predicador me estás dando el anuncio de que si yo muero así, yo me voy al infierno, pero dame la solución de ese problema. ¿Cómo salgo de eso? Por eso Cristo decía: si no os arrepentí de vuestros pecados, en vuestros pecados moriréis. ¿Tú entiendes? Pero le está diciendo: arrepiéntanse para que no mueran en sus pecados. Lo mismo que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el capítulo número 2 de los Hechos, cuando los judíos piadosos vieron el estruendo y lo que pasó allí, la escritura dice que ellos se acercaron y le preguntaron: varones hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro le dice a ellos: arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta es la promesa para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuanto el Señor llamare. Es decir, que el mensaje del evangelio lo que hace es advertir al hombre. ¿Advertirlo de qué? Advertirlo del riesgo que corre el hombre por vivir alejado de Dios. ¿Qué riesgo desde tu ventana corre? La condenación eterna. ¿No sería eso un grado de misticismo muy elevado? No, porque es algo que es patente en la palabra de Dios, que está establecido, ¿entiendes? Si el hombre muere alejado de Dios, si el hombre no entra en Jesucristo, entonces el hombre está, sin duda alguna, enteramente condenado. Enteramente condenado. Pero una pregunta, Claudio Menéndez: ¿qué grado de misticidad tú le otorgas al evangelio que se predica sobre el día de hoy? Porque se habla mucho de demonios, se habla mucho de enviaciones satánicas, se habla mucho de manifestaciones demoníacas. ¿Qué grado de misticidad tú le otorgas al evangelio que se predica sobre el día de hoy? Hay un gran grado de misticismo dentro del evangelio, ¿verdad? De una parte supersticiosa. Yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios revela. Por 2 formas habla Dios: por sueño y por visión, dice Job. Pero la Escritura dice que Dios, habiendo hablado a los padres en el pasado de distinta manera,
hoy nos ha hablado a nosotros claramente a través de su Hijo Jesucristo, al cual constituyó heredero de todas las cosas. Es decir, Cristo es la palabra, es lo que nosotros debemos de seguir. O sea que yo no puedo recibir una palabra de Dios a través de un varón azul del día de hoy. Ya Cristo habló por su palabra. No es necesario que un evangélico me diga a mí o un profeta me diga a mí, Dios te dice esto y esto. ¿Usted está en contra de eso? No, yo no estoy en contra de eso, porque lo que yo estoy en contra es de que se le dé prioridad a las revelaciones. Todas las revelaciones de la palabra o del reino de los cielos, de lo que la gente considera, sea lo que sea que Dios le haya mostrado, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que el que habla, hable conforme a la palabra. El que ministra, ministre conforme a la palabra. El que profetice, profetice conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto en cuenta, nosotros podemos estar practicando otro evangelio y no nos estamos dando cuenta. El norte, la base del evangelio, según Efesios 2:20, es la palabra de Dios. Pero, Claudio, ¿tú eres pentecostal? Pentecostal. ¿Tú te consideras ser pentecostal? Sí, señor. Los pentecostales son los que me hablan de demonios como Yemayá, Santa Marta, Anaí, el lindo en las aguas. Y bíblicamente hablando, tengo muchos años estudiando la Biblia, yo nunca he visto ninguno de esos nombres de demonios en la palabra. Entonces, ¿por qué ellos lo mencionan si no están en la palabra? Eso ¿No sería extra bíblico? Es extra bíblico en el sentido de nombrar, pero ya eso pertenece, diría yo, a la parte de la idiosincrasia del pueblo. A la idiosincrasia del pueblo. A la idiosincrasia. Por ejemplo, ese misticismo, cuando nosotros vemos esos títulos de esos nombres, la mayoría de esos nombres con los que se titulan esas entidades espirituales son nombres africanos. Recuérdate que América aquí está permeada de una costumbre y de una tradición tanto española como africana. Pero estarían predicando cultura africana, no predicando lo que dice la Biblia, exactamente, entonces. Mira qué pasa, mi hermano. Yo no veo mal, por ejemplo, que en determinado momento ellos se refieran a Anaí, a esto, lo otro. Lo que tenemos que tener cuidado es en hacer preponderante ese tipo de cosas dentro del evangelio. ¿Hay personas que lo hacen preponderante? Bueno, hay personas que todo lo de ellos es el diablo. ¿Como por ejemplo quién? Muchísimos predicadores. Tú podrías mencionar uno y así lo conocemos. No. Yo quiero hablarlo de manera global. Pero en tu círculo hay personas que solamente hablan del diablo. Dentro de la iglesia pentecostal hay predicadores que mencionan 1000 veces al diablo en una predicación. Ellos te dirán a ti, no es pecado, pero tampoco es debido. No, ¿tú no estás de acuerdo con que mencionen al diablo en la iglesia? No tanto, pero es que nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, si tú estudias la palabra de Dios, del libro de los Hechos en adelante, tú puedes enumerar con tus manos la palabra diablo. ¿Entiendes? No sale mucho la palabra diablo ahí. No, a pesar de que hay una obra de él, tú no ves esa preponderancia en el mensaje de los apóstoles, de mencionar el nombre de él. Claro, sí mencionan ellos y evidencian la obra del maligno, pero no tanto como resaltar el nombre de él. Pero ¿y entonces qué hacemos con tantos predicadores al sol del día de hoy? Predicadores y predicadoras. Educarlos. Solamente su mensaje va directo del diablo, el diablo y un demonio para todo. Un demonio de sueño, un demonio de no trabajar, un demonio de gordura, un demonio de flacura. Eso es ignorancia. Eso es, usted está llamando ignorante a la persona que le aplica un demonio a cada falta. Sí, lo que pasa, eso es parte de la ignorancia, porque nosotros tenemos que diferenciar las obras de la carne, ¿verdad? Están influenciadas por demonios muchas veces. Ahora tenemos que diferenciar las obras de la carne, están establecidas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que habla de espíritu de adulterio. No es un espíritu el adulterio. El adulterio es una pasión, es un deseo de la carne. ¿Tú me entiendes? Que está dentro del ser humano. La metresa no es un demonio. La metresa es como dentro de nuestra denominación se establece como un espíritu que incita a la sexualidad, al deseo sexual desordenado. O sea, creo que no sí. Es un demonio. Creo que sí que es un espíritu, ¿verdad? Pero ya esa concupiscencia no es producto de un demonio. Esa concupiscencia es producto de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué hace ese espíritu que se titula metresa? Lo que hace es empujarte. ¿Tú me entiendes? Empujarte a que tú cometas el hecho, pero en sí el adulterio no es un espíritu, es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Eso lo establece Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni tienta ni puede ser tentado por nadie, sino que cada cual de su propia concupiscencia es atraído. ¿Entiendes? Y la palabra concupiscencia es la palabra deseo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en respuesta a esto, dice: encuentro una ley entre mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Está hablando un hombre que es templo del Espíritu Santo. Y yo soy fielmente, creo y creeré hasta el último minuto de mi vida, que el diablo y Dios no pueden estar juntos dentro de un creyente. O tú eres del diablo o tú eres de Dios. Jesucristo en su mensaje dijo: de una fuente
no pueden salir dos aguas, o la da dulce o la da salada. Y un hombre como Pablo, que los mismos demonios decían, a Pablo conocemos, a Jesús sabemos quién es, ese mismo hombre lleno del Espíritu Santo se atreve a decir, encuentro una ley entre mis miembros que se revela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces apruebo que la ley es buena, santísima. Y Pablo dice, el problema lo tengo yo, que estoy vendido al pecado. Usted está desculpabilizando al diablo de muchas facciones Claro. que se le atribuyen. Claro que sí. Usted es abogado del diablo. No, yo no soy abogado del diablo, sino que yo, donde hay que responsabilizar al hombre, lo voy a responsabilizar. Pero ¿por qué le quita la culpa al diablo si los predicadores dicen que el diablo es el culpable de que un joven se masturbe, de que una mujer se enamore, de que una persona se quede durmiendo, que fue el diablo, si le da el sueño mientras está orando es el diablo, y usted está diciendo que no es el diablo, que son ellos? Entonces, ¿a quién le creo? Tanto en todas las cosas malas que el hombre haga, de una u otra manera, el diablo está involucrado. Pero porque el diablo está involucrado en el sentido de incitarte a que tú cometas tal hecho, tú no pierdes la responsabilidad como ser humano. Por ejemplo, Adán y Eva, tú dices, si el diablo no existía, ellos no hubiesen pecado. Pero el diablo se mete, logra su objetivo, eso no le quita responsabilidad a ellos. Dios deposita la responsabilidad en ellos por su falta. De igual manera, Apocalipsis capítulo 21 dice: los adúlteros, los fornicarios, los hechizores, los idólatras tendrán su parte. Está calificando gente que comete un pecado. ¿Entiende? Entiendo. No está responsabilizando. No dice no. Gente que tenían al diablo, no. Gente que hacían pecado. Pero entonces, si cuando David cayó con Betsabé, no fue el diablo, entonces fue David. Fue David. ¿Y por qué la gente dice que fue el diablo? Lo que pasa es que eso es propio, por ejemplo, de un lenguaje nuestro. Eso es un lenguaje que nosotros aplicamos dentro del cristianismo. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros tenemos que ver el descuido de David. El descuido como individuo. Es decir, el hombre tiene flaquezas. El hombre es llamado a luchar con tres cosas importantísimas. ¿Cuáles son esas tres cosas? La carne, el diablo y el mundo. ¿Entiendes? Santiago 4:7, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Hay una resistencia que tiene que tener contra el diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Entiendes? En cuanto a la carne, la Biblia dice que el varón que soporta la tentación es un varón ¿qué? Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, en 1 de Juan 2:15, ahí habla de las cosas del mundo. Estamos luchando contra eso. Entonces, yo creo que nosotros debemos identificar cada cosa en su lugar. Entonces, cuando un joven tiene deseo de tocarse y cometer ciertas actitudes que a la vista de la iglesia se pueden ver como inmorales y pecaminosas, si un joven tiene ese deseo, ¿es el diablo o es el joven? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, pero el deseo le nace al joven. El deseo le nace al individuo. ¿Y cuál es la función del diablo? Incitarte que tú cedas. ¿Tú entiendes? Ahí es que está la función del diablo, a empujarte a que tú cometas el hecho. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, el homicidio. ¿Qué es el homicidio? Es un sentimiento que te nace a ti como ser humano. Ahora, ¿qué hace Satanás? Ministrar tu mente, ministrar, quítate la vida, tú no tienes importancia, nadie te ama, nadie te quiere. Entonces esas son maquinaciones de Satanás, que en virtud de esto la Biblia dice: tomad sobre todas las cosas el yelmo de la salvación, el casco protector, para que podáis apagar todo dardo del maligno. ¿Pero por qué todo dardo aquí? Si el diablo no conoce los pensamientos, pero ve la actitud. ¿Entiendes? Entiendo. Escucha las palabras, ve nuestro caminar. Y entonces, conforme a ese patrón, a ese paisaje que tiene el enemigo, entonces obra en contra de nuestra vida. Si la predicación consiste, Milanés, en hablar acerca de Jesucristo, en presentar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿por qué en campañas evangelísticas, principalmente en los barrios, vemos a personas que hablan de su testimonio, vemos a personas que se la pasan reprendiendo al diablo y mandando todo tipo de actitud contraria a lo que es una actitud cristiana al mismo enemigo de la tiniebla? ¿Por qué los predicadores actuales se enfocan tanto en una predicación de enseñanza diabólica en vez de enseñanza evangelística? Mira, debe de haber un balance. En cuanto al testimonio, no es malo testificar lo que Dios ha hecho en ti. Conforme al capítulo 5 de Romanos, cuando Cristo libertó al endemoniado gadareno, Él le dijo: Señor, yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, dice que le impidió y le dijo: no venga conmigo. ¿Y cómo es posible? Si Jesús dice: venid a mí, ¿cómo le está diciendo a este hombre: no venga detrás de mí? ¿Entiendes? Jesús está diciendo: vengan detrás de mí por una obra que yo quiero hacer en ustedes, pero ustedes tienen que compartir esa obra con los demás. Y en virtud de esto, Jesús le dice: no vengas detrás de mí, antes bien, ve a tu casa y a los tuyos y muestra
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y allá se fue a Decápolis él y anunció la obra que Cristo había hecho en su vida. ¿Tú me entiendes? Y que eso es importantísimo nosotros mostrarlo. El que era adicto a las drogas, el que era adicto a la pornografía, el que era un sinnúmero de males. Es muy importantísimo que la gente, uno le testifique lo que Dios hizo en uno. ¿Entiendes? Eso es importantísimo. En cuanto a los demonios, a las denuncias, hay que tener un balance. Pero sería una contradicción, Milanés, porque la Biblia dice en Mateo 28, 19, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero el evangelio no me está diciendo que predique un testimonio, me dice predica el evangelio. Lo que pasa es que mi testimonio es parte de la obra del evangelio. Pero ¿dónde tu testimonio está en la palabra de Dios como dictado como evangelio? Está dictado como evangelio, como la obra que hace el evangelio en mí. Cuando yo muestro la obra del madero, cuando yo muestro el cambio que el evangelio está haciendo en mí, yo no me estoy anunciando a Dios, yo estoy anunciando el evangelio. ¿De qué forma? Testificando lo que Cristo hizo en mí. ¿Dónde el evangelio está escrito? En la palabra de Dios. ¿Y dónde tu testimonio está escrito? En la palabra de Dios también. En la palabra de Dios, tu testimonio. Usted confiesa, pastor Milanés, que su testimonio está en la palabra de Dios. Lo que Cristo hizo en mí, ahí está prometido en la palabra. Está prometido en las escrituras y en mi vida está evidenciado. Es decir, el cambio está evidenciado en mí, lo que dice la palabra del Señor, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Exactamente, pero un cambio secundario, si así se puede decir, pero no me diga usted también que su testimonio está escrito, bueno, Claudio Milanés, ¿en qué parte de Mateo encuentro a Claudio Milanés? No estoy yo como individuo, sino lo que promete la Biblia, lo que sigan a Jesús. Eso está escrito ahí, está escrito en mi vida. Pero ¿dónde es que dice, predica tu testimonio? Porque lo busco en la Biblia y no lo encuentro por ningún lado. Lo que me dice es, anuncia las virtudes de Jesús, anuncia la predicación de Jesús. Juan, Mateo, Lucas, los predicadores predicaban era la palabra y por todo el mundo y predicar la palabra, predicar el evangelio. No me dice que predique un testimonio que hable acerca de mi persona. Sí, pero es que hay momentos donde tú... lo que pasa es que tú no debes de entender que cuando tú anuncias el cambio que hubo en tu vida, tú no te estás anunciando a ti, tú estás anunciando el evangelio. ¿Y en quién fue que hubo el cambio? ¿En mí? Entonces no es a mí que estoy anunciando. No. ¿A quién es que estoy anunciando? Al que me cambió. ¿Al que lo cambió? Claro que sí, porque Hogarequera saca gente de la droga, lo cambia, lo transforma. ¿De dónde Dios lo saca usted? A mí, yo no fui una persona, por ejemplo, que podría decir que conocía el mundo, pero Dios me sacó del pecado. Es decir, que para la persona perderse no tiene que ser un hechicero, un idólatra. El hecho de vivir alejado de Dios es vivir en pecado. Vivir en pecado. Claro que sí. ¿Y Dios lo sacó a usted del pecado? Del pecado. Pero yo nunca he visto que usted se pone a predicar de quién usted era. Lo que pasa es que en momentos yo le he predicado. Ahora, yo me he enfocado, ¿verdad?, en predicar un mensaje totalmente apegado a la Escritura. Pero quizás hay gente que Dios lo ha llamado tanto a predicar, es decir, gente que tienen un gran testimonio, Dios lo ha llamado a predicar su palabra y también a testificar lo que la palabra de Dios hizo en su vida. ¿Qué testimonio impactante usted ha escuchado, por ejemplo, de quién que le ha llamado mucho la atención? Mira, a mí me impactó mucho durante muchos años el testimonio del hermano que ya está en la presencia del Señor, el hermano Gigi Ávila. Fue un testimonio que fue impactante para mí, me marcó, me edificó bastante en mi vida. Lo consideré genuino porque yo creo que hay algo que es especial en el Evangelio al momento de testificar y hablar, y es la presencia de Dios. La presencia de Dios, cuando tú estás testificando algo, la Biblia dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Sí, el mismo Espíritu Santo nos ayuda a discernir si lo que se está testificando es real o falso. ¿Entiendes? Entonces, ¿no entiende usted que la gente al venir al camino, al escuchar un testimonio, vendría por los panes y por los peces y no realmente por la esencia verdadera? Lo que pasa es que nosotros tenemos creyentes que vienen por las dos vías. Hay gente que viene por el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Gentes intelectuales vienen por el Evangelio. Gente que han comprendido el mensaje y lo han analizado, dicen esto es. Tenemos el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo, cuando escucha lo de Jesús, viene y le dice, maestro, fíjate que mucha gente en la Biblia le sirvieron a Jesús por el milagro que Dios hizo en su vida. Le siguieron, ¿tú me entiendes? Le seguían, la multitud de que Jesús hacía milagros en ellos le seguían. Sin embargo, Nicodemo lo que escucha hablar de Jesús. Y como escuchó hablar de él, su obra, sus palabras, viene de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Sí, lo he analizado, pero eso pertenece a una persona intelectual, a una persona capacitada. Y en el Evangelio tenemos los dos bandos, los que vienen por algo que lo atrae de las palabras, del mensaje, algo que el mensaje lo atrae, y otros la obra, las señales. ¿Tú me entiendes? Las señales lo compensan a él, que lo que se está diciendo, porque son muy
¿cómo te dirá la palabra? Son Muy Tomás, que quieren una señal. son muy incrédulos, son muy incrédulos. Y para eso Dios estableció las señales, para los que no creen también. ¿Y en qué grupo usted se adhiere? Yo me adhiero a los que han creído por la palabra. Sí, por O sea, el grupo de los intelectuales no es una forma, no es una forma de usted alabarse, milanés, y de creerse superior a los demás. Yo soy un intelectual, yo no creo por señales, lo mío es intelectualismo. ¿No eso es una señal como de supremacía? No, lo que pasa es que el Evangelio de Cristo es anunciado de dos maneras. Es lo que el apóstol Pablo dice, al griego como griego, a los judíos como judíos. Y es donde Pablo dice, ciertamente a los griegos, Jesucristo, sabiduría de Dios, y a los judíos, poder de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando va a los corintios, sabían que eran gente que tenían sabiduría. Eran gente que tenían conocimiento. Ahora, Pablo quería demostrarle a ellos un Cristo vivo, un Dios absoluto que lo conoce todo, pero que también obraba. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a ellos, no voy a vosotros con excelencia de palabra ni de sabiduría humana. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque Pablo dice, eso ustedes lo tienen, pero voy a vosotros con poder y demostración de espíritu para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que uno debe identificar su audiencia y cada quien. O sea, hay que predicarle a la gente conforme a como la gente quiere que se le predique. A la gente hay que predicarle como el Espíritu Santo guía que se le predique. Por ejemplo, si usted predica en Cristo Rey, ¿qué mensaje usted llevaría? Yo oro siempre, no importa dónde yo vaya. Cuando yo voy a predicar, yo me encomiendo a Dios, no importa dónde yo vaya. Yo puedo ir a la NASA y yo, Señor, darme el mensaje y lo que el Señor me dé, yo le llevo allá. Claro, leo la palabra, busco, investigo en la palabra, pero busco al final la dirección de Dios. ¿Cuál es la palabra pertinente para esa? Pero ¿y si yo voy a predicar, por ejemplo, en Gualey, o predico allá en Mono Mojado, la tierra de mi hermano Martínez, que está por allá? ¿Qué mensaje yo debería llevar a ese tipo de personas que están por allá? Muerte y resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. No solamente ahí, en Gualey, en la NASA, donde quiera. Tú puedes llevar el mensaje de la envergadura que tú quieras, como tú lo consideres, en el nivel que tú lo consideres, pero todo debe de caer en muerte y resurrección de Cristo, en la obra del madero, en la obra redentora, reconciliadora de Dios con el hombre. Todo debe caer ahí. Todo el mundo lo entiende. Cuando tú le dices a una persona que Cristo pagó por su pecado, derramando su sangre, el intelectual, el que nunca ha ido a la escuela, entiende lo que tú estás hablando. Todo el mundo sabe lo que mataron a una gente. Y cuando dice que a alguien lo mataron por ti, a alguien le quitaron la vida por ti, lo va a entender, mi hermano. Entonces, esa es la base del Evangelio. Muerte y resurrección de Cristo. Claudio, honestamente, ¿tú estás de acuerdo con esta ola de evangélicos youtubers? ¿Y consideras que el evangelio que se está transmitiendo a través de las redes sociales es un evangelio que busca alcanzar alma o que busca conseguir dinero? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, señor. Las dos cosas. O sea, tú estás diciendo que los youtubers cristianos lo que buscan lo que están buscando es dinero, plata. Hay que sí, hay que no. ¿A quién tú conoces que sí, que se está buscando su dinero y que lo que quiere es dinero? Mira, no es propio de mi persona. Pero tú conoces a alguno. No que lo conozco directamente, sino que su tipo de contenido me hace entender que los fines no son el plano de redención. Como por ejemplo. Mucha gente que hace contenido de controversia, de que mira lo que dijo fulano, mira lo que dijo menglano, momento en que fulano reprende a fulano. Ya esos son contenidos que no buscan edificar el pueblo, sino entretenerlo. Entonces, cuando tú como youtuber, tú buscas entretener, tú tienes que ser claro y objetivo. Cuando tú quieres un canal de YouTube, de cualquier plataforma, tú como cristiano debes decir, este canal es para esto. ¿Tú entiendes? Ahora, no venderte como un evangelista, como un profeta, como lo que tú quieras, y al final de la jornada tener tú un contenido que sea todo menos lo que tú eres. ¿Entiendes? Entonces, ¿con qué youtuber yo no estoy de acuerdo? Con lo que toman el evangelio como fuente de ganancia. Cuando toman el evangelio como chelcha y como relajo, como entretener. El evangelio no es para entretener. El evangelio es muy serio y lo que Cristo pagó por nosotros y para este anuncio es demasiado grande para nosotros tomar esto como una chercha. O sea, tú estás diciendo que se metió papá, no está tomando el asunto en serio. Yo creo que esa persona que tú mencionas no es cristiano. Que no es cristiano. Metió papá para ti no es cristiano. ¿Tú lo acusas de qué? ¿De diabólico? No, yo no lo acuso, sino que según el contenido que la persona hace, según reacciones que yo he visto, es un poquito complicado. Entonces, ¿por qué que no te gusta el canal Definido TV Show? ¿De Jairo? Sí, mi amigo Jairo, el productor de Los Colores. ¿Por qué que no te gusta el canal? No, a mí me gusta el canal. ¿Te gusta el canal? Sí, pero es un sí, canal sí. que se dedica profundamente a las controversias cristianas, los chistes. Pero no, porque que él estaba descarriado, pero nosotros lo hemos...
nosotros le hicimos el llamado y él está volviendo al redil nuevamente. ¿Qué palabra le dedicarías tú a Jairo? A Jairo, que se enfoque, que no se deje influenciar de que tal YouTube está creciendo por hacer esto y lo otro, y que fulano tiene 1 millón de views porque subió un video que le dio una galleta. No. Que se recuerde que él es cristiano. Mira, hay cosas que son del momento. Tú como creador de contenido, por ejemplo, los artistas, hay cosas que ellos no se dan cuenta que son del momento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los dembow, los reggaetones. La mayoría de ellos, tú te puedes dar cuenta que especialmente los... Pero es un tema que vamos a tratar más profundamente en otro espacio. Es algo que no trasciende, pero para tomar el ejemplo de Jairo, es algo que no trasciende. Por ejemplo, tú escuchas un dembow, una música, un reggaetón, 1, 2, 3 meses se cae. ¿Por qué? Porque no hay una visión de que trascienda. Sin embargo, todavía en esta época nosotros escuchamos música de los años 70 y 80, quiere decir que han trascendido en el tiempo. De igual manera nosotros, ¿verdad? Que de una manera u otra hacemos un contenido para YouTube, debemos de pensar en que nuestro contenido no sea de un momento, sino que trascienda y que las nuevas generaciones que vengan subiendo tomen como ejemplo nuestro marco de hacer las cosas y nuestro marco de referencia. Entiendo. ¿Cuándo va para Mano Mojado? ¿Cuándo Isabel me invita para allá? ¿Te gustan los chicharrones? No, inclusive te voy a decir para comer de todo menos chicharrón. Menos chicharrón. ¿Y qué es lo que te gustan? ¿Los mangos chivitos o mangos coquitos? ¿Qué te agrada? Yo me como lo que usted me brinde de todo. Tú serás raro porque allá toditos somos morenitos, no hay tanta gente blanca así tan aparente. Amén, gloria a Dios, no se apure. Y si alguien te dice tú te ves bien, allá qué tú le vas a decir. Dios te bendiga. Claudio Milanés. Dios te bendiga, un placer tenerte aquí, espero tenerte en una próxima. Amén, el placer es mío, Dios bendiga. Dios bendiga a la audiencia también que sigue a nuestro hermano Jairo de Finido TV Show. Apoyen la plataforma y para adelante en Jesucristo. Señores, por favor suscríbanse al canal si les gustó este contenido, compártanlo, denle la campanita, escriban sus comentarios qué les interesó. Nuestro hermano Milanés está siempre disponible para cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan. Y suscríbanse al canal de nuestro hermano Claudio Milanés. Si usted quiere ver cualquier cosa rara, no lo va a ver allá. Lo que va a ver allá es Biblia. Y si hay otra cosa que usted va a ver, eso va a ser Biblia también. Suscríbanse al canal de nuestro hermano Isael Laurencio, allá le esperamos. Y si está en la República Dominicana, visite Santo Domingo Norte y llegue a un lugar que le llaman Mano Mojado. Allá le vamos a esperar. Que el Señor le bendiga.